En la fiesta de la empresa, puse mi brazo alrededor de mi esposa. Ella se apartó. No te aferres, me hace ver no disponible. Me quité el anillo de bodas. Problema de disponibilidad resuelto. Cuando ella notó que toda la sala me vio dejarlo caer en la copa. Mi nombre es Jack Travers. Tengo 42 años y durante 15 años creí genuinamente que mi matrimonio era sólido. Resulta que yo era el único que lo creía. Comenzó en una gala benéfica, el evento de mi esposa, su mundo, cuando dejé caer mi anillo de bodas en una copa de champán y me fui. Ese único momento lo rompió todo. ¿Qué fue lo que realmente encontré? Un teléfono secreto escondido en su bolso. 3 meses de mensajes organizando encuentros en hoteles. Documentos falsificados diseñados para despojarme de mi casa y mi negocio. En cuestión de 6 semanas, 2 carreras fueron destruidas, un matrimonio colapsó y todo un círculo social se redujo a cenizas. Y Marina Walsh, la mejor amiga de mi esposa, seguía enviando alegres actualizaciones por mensaje de texto esa misma mañana, completamente ignorante de que la evidencia en mi bolsillo estaba a punto de terminar con su pequeña y cómoda vida para siempre. Antes de contarles lo que sucedió después, si disfrutan de las historias sobre justicia y límites familiares, tómense un segundo para darle me gusta y suscribirse, pero solo si realmente se conectan con esta historia. ¿Desde dónde nos están viendo ahora mismo y qué hora es allí? Dejen un comentario y háganmelo saber. El anillo de bodas hizo un suave tintineo al golpear el fondo de la copa de champán, enviando burbujas alrededor de la banda de oro como pequeños fuegos artificiales, celebrando mi libertad. ¿Qué diablos estás haciendo, Jack? Siseó Clara a través de su sonrisa perfecta, la que reservaba para las inauguraciones de galerías y galas benéficas, la que ya nunca llegaba a sus ojos. Me encogí de hombros, viendo nuestro anillo hundirse más en el costoso dominio que nos rodeaba. La élite de Brookfield continuó su educada charla, pero pude sentir la onda de atención extendiéndose hacia afuera como sangre y agua. La señora Henderson, de la Sociedad Histórica, se había detenido a mitad de una frase para mirar fijamente. Perfecto. Haciendo una declaración, dije lo suficientemente alto como para que los donantes más cercanos escucharan sobre la disponibilidad. El rostro de Clara se puso blanco debajo de su maquillaje cuidadosamente aplicado. Había pasado 2 horas preparándose para esta recaudación de fondos, eligiendo el vestido negro que abrazaba sus curvas a la perfección, el que Derek Sloan había elogiado el mes pasado cuando pensó que yo no estaba escuchando. Te estás avergonzando a ti mismo, susurró ella, pero su voz temblaba ligeramente. Bien. Que ella sienta lo que yo he estado sintiendo durante meses. Lo estoy. Miré alrededor de la sala de exposiciones principal de la Galería de Arte de Brookfield, asimilando los rostros de las personas que nos conocían desde hacía 15 años. ¿O finalmente estoy siendo honesto? La galería se veía impresionante esta noche. Tenía que admitirlo, Clara se había superado a sí misma con la iluminación, la forma en que jugaba a través de las pinturas y esculturas que había curado cuidadosamente. Ella era brillante en su trabajo. Nunca había negado eso. Era todo lo demás sobre nuestro matrimonio lo que se había ido al infierno. Jack, por favor. Su mano tocó mi brazo, con los dedos fríos, incluso a través de mi chaqueta. ¿Podemos hablar de esto en casa? Podemos. Recogí la copa de champán con el anillo, que todavía descansaba en el fondo como una acusación dorada. Porque últimamente, nunca estás en casa. Siempre trabajando hasta tarde, siempre teniendo reuniones importantes con personas importantes como Derek Sloan. Derek, quien estaba al otro lado de la habitación con su traje perfectamente confeccionado, fingiendo estudiar una acuarela mientras obviamente veía desarrollarse nuestro pequeño drama. Derek, con su mansión junto al lago y sus deducciones de impuestos filantrópicas y sus manos errantes que habían estado encontrando su camino hacia la cintura de mi esposa con creciente frecuencia. Estás siendo paranoico, dijo Clara, pero no me miró a los ojos. Lo estoy. Bebí el champán de un trago, sintiendo el anillo tintinear contra mis dientes. Luego dejé la copa vacía en la mesa más cercana y me alejé, dejando a Clara parada allí con la boca ligeramente abierta y su noche cuidadosamente construida en ruinas. El aire de octubre me golpeó como una bofetada mientras empujaba las puertas principales de la galería. Brookfield se veía diferente de noche, todo sombras y luces de la calle de color ámbar.
¿El tipo de pequeña ciudad principal donde todos conocían los asuntos de todos los demás, o eso creían? Mi teléfono zumbó. Un mensaje de texto de Ed Morrison. Mi único amigo real que quedaba en este lugar dejado de la mano de Dios. Vi las noticias. ¿Estás bien? Las noticias viajaban rápido en Brookfield. Escribí de vuelta, nunca mejor. Otro zumbido. Este declara. Ven a casa. Tenemos que hablar. Lo borré sin responder y comencé a caminar hacia mi camioneta. Detrás de mí, podía escuchar el murmullo de voces haciéndose más fuerte, más emocionado. Para mañana por la mañana, todos en la ciudad sabrían que Jack Travers había perdido la cabeza en la gala benéfica. Susurrarían al respecto tomando un café en el restaurante de Murphy y debatirían los detalles en la ferretería. Lo que no sabrían, lo que no podrían saber, era que había estado planeando este momento durante semanas. Desde que había encontrado el segundo teléfono de Clara escondido en su bolso como un sucio secreto. Desde que me había dado cuenta de que mi esposa de 15 años me había estado tomando por tonto. El motor de la camioneta arrancó con un gruñido reacio. Mientras salía del estacionamiento de la galería, vislumbré a Clara a través de la ventana, rodeada de amigos preocupados y extraños curiosos. Se veía pequeña y vulnerable bajo las duras luces de la galería. Nada que ver con la mujer segura de sí misma que había estado destruyendo lentamente nuestro matrimonio. Por un momento, casi sentí pena por ella. Casi. La casa se sintió diferente cuando llegué, como la escena de un crimen esperando ser descubierta. Había vivido aquí durante 8 años, desde que el trabajo de Clara en la galería finalmente había comenzado a pagar lo suficiente como para permitirnos algo más grande que nuestro estrecho apartamento en el centro. Era una buena casa, de construcción sólida, con una gran cocina y un taller en el sótano donde podía perderme en proyectos de carpintería cuando la escritura no iba bien, lo cual era la mayor parte del tiempo, si era honesto. Me serví 3 dedos de bourbon y me senté en la mesa de la cocina mirando el segundo teléfono de Clara. Había sido descuidada ayer por la mañana, apresurándose a alguna emergencia en la galería, dejando su bolso abierto en el mostrador. El teléfono había estado metido en un bolsillo lateral, apagado, pero aún caliente. Me había tomado exactamente 30 segundos descifrar su contraseña. Nuestro aniversario de bodas. La ironía no pasó desapercibida para mí. Los mensajes contaban una historia para la que había sido demasiado ciego o demasiado estúpido para ver. 3 meses de mensajes de texto entre Clara y Derek, comenzando profesionales y volviéndose gradualmente personales, luego íntimos, luego explícitos. Marina Walsh, la asistente de Clara y supuesta mejor amiga, había sido su intermediaria, organizando reuniones y proporcionando coartadas. Derek, no puedo dejar de pensar en anoche. Clara, Jack no sospecha nada. Está demasiado ocupado sintiendo lástima de sí mismo. Marina, la costa está despejada. El jueves, Jack tiene esa entrega de muebles en Portland. Clara, perfecto. ¿En tu casa o en la mía? Derek, en la mía. Quiero que estés en mi cama esta vez. Tomé otro sorbo de bourbon, sintiendo cómo me quemaba la garganta. Sin embargo, la peor parte no fue el engaño. Eso dolió como el infierno. La peor parte fue lo estúpido que pensaban que era. Con qué facilidad asumieron que nunca me daría cuenta. La puerta principal se abrió alrededor de la medianoche. Los tacones de Clara resonaron en el suelo de madera, cada paso deliberado y cuidadoso. Probablemente estaba tratando de evaluar mi estado de ánimo, averiguar cuánto control de daños tendría que hacer. ¿Jack? Su voz resonó desde la sala de estar. ¿Estás en casa? No respondí. Dejé que se lo preguntara. Me encontró en la cocina, todavía sentado en la mesa con su teléfono colocado justo al lado de mi vaso de bourbon. Su rostro pasó por varias expresiones en rápida sucesión. Confusión, reconocimiento, miedo y finalmente resignación. ¿Cuánto tiempo lo has sabido? Preguntó en voz baja. 3 meses, levanté el teléfono. ¿Quieres explicar esto? Se hundió en la silla frente a mí, luciendo repentinamente mayor que sus 38 años. No es lo que piensas, de verdad.
Porque creo que mi esposa se ha estado acostando con Derek Sloan mientras yo he estado trabajando 60 horas a la semana tratando de mantener a flote nuestro negocio de muebles. Creo que su mejor amiga ha estado ayudando a organizar estos pequeños encuentros. Y creo que los tres se han estado riendo de lo patético que soy. No nos reíamos de ti. ¿No? Entonces, ¿cómo lo llamarías? Me desplacé por los mensajes buscando uno de mis favoritos. Aquí hay uno bueno. Marina a Derek. Jack es tan despistado. De hecho, me agradeció por hacerle compañía a Clara durante sus noches de trabajo. ¿Quieres explicar eso? La compostura de Clara finalmente se quebró. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, arruinando su maquillaje cuidadosamente aplicado. Nunca quise que sucediera. Derek y yo, simplemente nos conectamos. Él entiende mi trabajo, mis ambiciones. Él ve un potencial en mí que tú, que yo que no ves. Clara, he apoyado tu carrera durante 15 años. Me mudé aquí por tu trabajo. Renuncié a mi escritura para comenzar un negocio que pudiera mantenernos a ambos. ¿Qué diablos más querías? Quería a alguien que creyera en mí. Las palabras explotaron de ella como si las hubiera estado reteniendo durante años. No alguien que se conformara con una vida tranquila en un pueblo pequeño. Derek tiene visión. Jack, él llegará lejos. ¿Y tú quieres ir con él? Ella asintió, limpiándose la nariz con el dorso de la mano. Quiero el divorcio. Había estado esperando esas palabras, pero aún así golpearon como un golpe físico. 15 años de matrimonio, reducidos a una simple oración pronunciada en la mesa de nuestra cocina a medianoche. Bien, dije. Pero hacemos esto a mi manera. ¿Qué significa eso? Me puse de pie, guardando su teléfono en el bolsillo. Significa que no puedes humillarme y luego irte limpia. Significa que Derek no puede robarme a mi esposa y fingir que es una especie de caballero. Y significa que Marina no puede jugar a ser una espectadora inocente mientras ayuda a destruir mi matrimonio. Jack, por favor, manejemos esto como adultos. Adultos. Me reí, pero no había humor en ello. Los adultos no andan a escondidas a espaldas de su cónyuge. Los adultos no mienten ni engañan ni hacen quedar a su esposo como un idiota frente a todo el pueblo. ¿Quieren actuar como niños? Bien, pero no esperen que yo sea el adulto nunca más. Me dirigí hacia las escaleras, dejando a Clara sentada sola en la cocina. Detrás de mí, la escuché empezar a llorar. Lágrimas reales esta vez. No las cuidadosas que había usado para tratar de manipularme. En nuestra habitación, saqué una maleta del armario y comencé a empacar. No todo, solo lo suficiente para unas pocas semanas. Tenía planes que hacer y no podía hacerlos desde aquí. Mi teléfono zumbó con otro mensaje de texto de Ed. Cualquier cosa que estés planeando, llámame primero. No hagas ninguna estupidez. Escribí de vuelta, demasiado tarde para eso, pero no te preocupes. No estoy planeando nada criminal, solo exhaustivo. La oficina de investigación privada de Ed Morrison ocupaba el segundo piso de una casa victoriana convertida en la calle principal de Brookfield, justo encima del restaurante de Murphy. El olor a grasa de tocino y café saturaba permanentemente el edificio, lo que Ed afirmaba que lo ayudaba a pensar mejor. Lo más probable es que simplemente lo salvara de tener que salir a almorzar. Te ves fatal, dijo cuando llamé a su puerta a las 8 de la mañana en punto. Ed ya estaba vestido y lleno de cafeína. Probablemente lo había estado durante horas. 20 años como policía, seguidos de 10 años como detective privado, lo habían entrenado para funcionar con un mínimo de sueño y un máximo de café. Me siento peor. Me dejé caer en la silla para clientes frente a su escritorio, notando cómo la había colocado para mantener a los visitantes un poco desequilibrados. Viejos hábitos. Necesito tu ayuda. Me lo imaginaba después de tu actuación de anoche. Se reclinó en su silla, estudiándome con esos agudos ojos grises que habían intimidado a muchos sospechosos a lo largo de los años. La mitad del pueblo está hablando de eso. La otra mitad probablemente todavía esté dormida. Déjalos hablar. Tengo problemas más grandes. Lo puse al tanto de todo.
La aventura de Clara, el segundo teléfono, la demanda de divorcio. Ed escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionalmente en un bloc de notas legal amarillo. Cuando terminé, dejó su bolígrafo y sacudió la cabeza. Jack, te conozco desde hace 12 años. No eres del tipo vengativo. Las personas cambian, ¿verdad? ¿O simplemente muestran quiénes eran realmente todo el tiempo? Se puso de pie y caminó hacia la ventana que daba a la calle principal. ¿Qué es exactamente lo que me estás pidiendo que haga? Lo quiero todo. Registros financieros, registros telefónicos, fotos de vigilancia. Quiero conocer cada detalle de la relación de Clara con Derek. Cada mentira que Marina ayudó a encubrir. Quiero munición. ¿Para qué? Para asegurarme de que no cabalguen hacia el atardecer mientras yo recojo los pedazos. Ed se volvió hacia mí, con expresión seria. Jack, puedo reunir información. Eso es legal y es lo que hago. Pero si estás planeando algo que cruza la línea. No estoy planeando lastimar a nadie. No físicamente, de todos modos. Pero me humillaron, Ed. Me hicieron quedar como un tonto frente a todos los que conozco. ¿No merezco un poco de venganza? Consideró esto por un largo momento. ¿Qué tipo de venganza? La que se ajusta al crimen. Quieren destruir mi reputación. Bien. Veamos cómo les gusta que se destruya la suya en su lugar. Ese es un juego peligroso. También lo es el adulterio. Ed suspiró y regresó a su escritorio. Está bien, te ayudaré. Pero hacemos esto de manera inteligente y lo hacemos de manera legal. Sin allanamientos de morada, sin robos, sin agresiones, solo recopilación de información. ¿De acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. Bien. Ahora, hablemos de lo que ya he encontrado. Sacó una carpeta manila llena de fotografías y documentos. He estado vigilando a Derek Sloan desde hace un tiempo. No por Clara. No sabía de eso hasta ayer, pero ha estado involucrado en algunos negocios cuestionables, y algunos de mis clientes me han pedido que lo investigue. La primera fotografía mostraba a Derek entrando a un edificio de oficinas del centro con un maletín. La segunda lo mostraba saliendo del mismo edificio 2 horas después, sin el maletín. La tercera lo mostraba almorzando con un hombre que no reconocí. Ese es Tony Castiano, explicó Ed. Dirige una empresa de construcción que ha estado presentando ofertas más bajas en todos los proyectos importantes del condado durante los últimos 2 años. Se dice que están recortando gastos en materiales y estándares de seguridad, pero nadie ha podido probarlo. ¿Qué tiene eso que ver con Derek? Derek ha estado invirtiendo en sus proyectos a través de una empresa fantasma. Él proporciona el capital inicial. Dividen las ganancias. No es ilegal, pero es éticamente cuestionable, especialmente porque Derek forma parte de la Comisión de Planificación Urbana. Estudié las fotografías con más atención. ¿Crees que está utilizando información privilegiada para ayudar a las ofertas de Castiano? Creo que Derek Sloan está mucho menos limpio de lo que finge ser. Y si está dispuesto a romper las reglas en los negocios, probablemente esté dispuesto a romperlas en otras áreas también, como robar la esposa de alguien, entre otras cosas. Ed sacó otro juego de fotos. Estas son de la semana pasada. Clara y Derek en su casa junto al lago, visibles a través de los grandes ventanales. Clara en los brazos de Derek en su terraza. Clara saliendo a la mañana siguiente, claramente usando la misma ropa de la noche anterior. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. Según lo que puedo documentar, alrededor de 6 semanas para la relación física, pero se han estado reuniendo regularmente durante casi 4 meses. 4 meses. Mientras yo había estado trabajando hasta tarde en mi taller, elaborando muebles a medida y tratando de construir algo duradero, mi esposa había estado planeando su estrategia de salida. Hay más, dijo Ed. Marina Walsh ha estado difundiendo historias sobre ti en el pueblo. Nada demandable, pero te ha estado pintando como controlador y celoso, preparando la narrativa para cuando Clara finalmente se vaya. ¿Qué tipo de historias? Que has estado monitoreando las llamadas telefónicas de Clara. Que te has estado presentando en la galería inesperadamente para vigilarla, que has estado bebiendo mucho y haciendo amenazas.
Nada de eso era cierto, pero podía ver cómo funcionaría en un pueblo pequeño como Brookfield. Para cuando Clara solicitara el divorcio, yo ya sería catalogado como el esposo inestable que ahuyentó a su esposa. Inteligente, admití. Adelantarse a la historia. Controlar la narrativa. Muy inteligente. Lo que significa que tu respuesta debe ser más inteligente. Ed cerró la carpeta. ¿Qué tenías en mente? Le conté sobre mi plan. No todo, pero lo suficiente para que participara. Su expresión se volvió cada vez más preocupada mientras hablaba, pero no me interrumpió. Eso es elaborado, dijo cuando terminé. Y arriesgado, pero factible. ¿Factible? Sí. ¿Aconsejable? Esa es otra cuestión, Ed. No solo están terminando mi matrimonio. Están tratando de destruir mi reputación para que Clara pueda irse pareciendo la víctima. No puedo permitir que eso suceda. Asintió lentamente. Está bien, pero hacemos esto a mi manera, paso a paso, y si las cosas empiezan a torcerse, nos retiramos. ¿Trato? ¿Trato? Nos dimos la mano sobre su escritorio. Afuera, Brookfield se despertaba en otro hermoso día de otoño. Todo hojas doradas y aire fresco. Adentro, dos hombres de mediana edad estaban planeando algo que restauraría la dignidad de un hombre o destruiría lo que quedaba de su vida. Yo apostaba todo a lo primero. El restaurante de Murphy ocupaba el tipo de posición central en el ecosistema social de Brookfield que lo hacía invaluable para la recopilación de inteligencia. Todas las mañanas, la misma multitud se reunía alrededor de las mismas mesas, bebiendo café y diseccionando el drama del día anterior con precisión quirúrgica. Había estado evitando el de Murphy durante meses, en parte porque había estado demasiado ocupado con el trabajo, pero sobre todo porque me había cansado de los interminables chismes de un pueblo pequeño. Ahora, esos chismes eran exactamente lo que necesitaba. Jack Travers. La mismísima Betty Murphy salió de detrás del mostrador cuando entré, y su voz resonó en todo el restaurante. Hace mucho que no te veo. ¿Cómo está Clara? Perfecto. Exactamente la apertura que había esperado. Clara está muy bien, Betty. Realmente bien. De hecho, ha estado tan ocupada con sus nuevos proyectos en la galería, que casi no la veo. Lo dije lo suficientemente alto como para que las mesas cercanas lo escucharan, con el énfasis justo en nuevos proyectos para plantar una semilla de curiosidad. Luego tomé asiento en el mostrador y pedí café y huevos, preparándome para lo que esperaba fuera una mañana esclarecedora. No tomó mucho tiempo. En 10 minutos, Sarah Henderson de la Sociedad Histórica se había movido al taburete junto al mío. Escuché que hubo algo de emoción en la recaudación de fondos de anoche, dijo, revolviendo su café con el tipo de naturalidad deliberada que significaba que estaba buscando información. Se podría decir que sí. Mantuve mi voz neutral, dejando que ella hiciera el trabajo. La gente dice que tú y Clara tuvieron una especie de discusión. No fue una discusión exactamente, más bien una aclaración de nuestra situación actual. Oh, Dios, espero que todo esté bien entre ustedes dos. Me volví para mirarla directamente, asegurándome de que mi expresión transmitiera la cantidad justa de dignidad herida. Sarah, ¿puedo preguntarte algo como amiga? Por supuesto. Si tu esposo pasara mucho tiempo con otra mujer supuestamente por trabajo, ¿cómo lo manejarías? Sus ojos se abrieron un poco. Esto era mejor de lo que había esperado. Oh, Jack, no pensarás que Clara lo haría. Ya no sé qué pensar. Ha estado trabajando hasta tarde casi todas las noches, teniendo reuniones de fin de semana con los donantes de la galería. Derek Sloan, en particular, parece requerir mucha de su atención personal. Dejé que eso quedara en el aire por un momento, luego me encogí de hombros como si estuviera tratando de ser justo ante una situación imposible. Probablemente solo estoy siendo paranoico. Los consejeros matrimoniales siempre dicen que los celos tienen más que ver con las inseguridades de la persona celosa que con una infidelidad real, ¿verdad? Bueno, sí, pero... Sarah prácticamente vibraba con la necesidad de compartir esta información. Jack, probablemente no debería decir esto, pero vi a Clara y Derek almorzando juntos el martes pasado en ese nuevo lugar en Camden. Se veían muy unidos. ¿Unidos?
¿Cómo? Tomados de la mano sobre la mesa, y cuando se fueron, él tenía el brazo alrededor de la cintura de ella. Dejé que mis hombros cayeran ligeramente como si esto fuera la confirmación de mis peores temores. Esperaba estar equivocado. Oh, cariño. Sara se acercó y me palmeó el brazo. Lo siento mucho. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. Tal vez nada. Tal vez todo. Me puse de pie y dejé el dinero sobre el mostrador por mi desayuno apenas tocado. Gracias por ser honesta conmigo, Sara. No todos tendrían el valor. Mientras salía, pude escuchar el emocionado murmullo de conversación detrás de mí. Para el mediodía, todos en Brookfield sabrían que Jack Trevor sospechaba que su esposa lo engañaba con Derek Sloan. Para la noche, sabrían que Sarah Henderson había presenciado personalmente a Clara y Derek juntos. La narrativa estaba cambiando. Mi siguiente parada fue la ferretería, donde sabía que encontraría a un público diferente, pero con el mismo apetito por los chismes. Tom Bradley, el dueño, me conocía desde que había comenzado mi negocio de muebles. También era primo segundo de Derek Sloan, lo que lo hacía perfecto para mis propósitos. Jack, escuché que causaste una gran impresión en la galería anoche. Tom levantó la vista de la hoja de inventario en la que había estado trabajando, con una expresión cuidadosamente neutral. Las noticias viajan rápido en este pueblo. Ya lo creo. ¿Todo bien contigo y Clara? Honestamente, Tom, ya no lo sé. Recogí un martillo del estante más cercano, probando su peso. ¿Puedo preguntarte algo sobre Derek? La expresión de Tom se volvió cautelosa. ¿Qué pasa con él? Él es tu primo, así que probablemente lo conozcas mejor que la mayoría de las personas. Es el tipo de hombre que iría tras la esposa de otro hombre. Jack, no creo que. Porque Clara ha estado pasando mucho tiempo con él últimamente. Asuntos de la galería, dice, pero algunas de sus reuniones parecen demasiado personales para ser consultas profesionales. Tom dejó su hoja de inventario. Mira, Derek siempre ha sido un poco mujeriego. Incluso cuando éramos niños, tenía un don con las mujeres, pero ir tras una mujer casada, ese no es su estilo habitual. ¿Cuál es su estilo habitual? Mujeres divorciadas en su mayoría. Viudas adineradas. Mujeres que pueden permitirse ser generosas con los hombres que les prestan atención. Tom hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. A Derek le gustan las cosas buenas de la vida y no es muy exigente sobre cómo las consigue. Lo que significa que tiene gustos caros y un código moral flexible. Pero Clara no es rica y no está divorciada. Entonces, si él la persigue, probablemente sea por razones que no tienen nada que ver con el dinero. A menos que Clara tuviera algo más que Derek quería, como información privilegiada sobre las operaciones de la galería o acceso a la élite social del pueblo, o simplemente la emoción de tomar algo que pertenecía a otra persona. Gracias por ser directo conmigo, Tom. Jack, sea lo que sea que esté pasando entre Clara y tú, no hagas ninguna estupidez. Derek tiene contactos en este pueblo. Contactos importantes. Yo también, dije, aunque ambos sabíamos que eso no era realmente cierto. Mi última parada fue la oficina de correos, donde Agnes Porter había estado trabajando durante 30 años y recopilando información sobre todos en el pueblo durante aún más tiempo. Agnes era chismosa, pero también era discreta al respecto. Nunca difundía rumores de forma maliciosa, solo compartía información con las personas que consideraba que necesitaban saberlo. Jack Trevers, dijo cuando me acerqué a su ventanilla, me preguntaba cuándo pasarías. ¿Por qué? Porque he estado guardando algo de correspondencia para Clara que pensé que debías conocer. Metió la mano debajo de su mostrador y sacó una pequeña pila de sobres. Todos estaban dirigidos a Clara a un apartado de correos que no sabía que tenía. Alquiló el apartado de correos hace 3 meses, explicó Agnes. Dijo que lo necesitaba para asuntos de la galería, pero el correo que recibe aquí no está relacionado con el negocio. Miré las direcciones de los remitentes, compañías de tarjetas de crédito, un banco del que nunca había oído hablar y varias cartas sin dirección de remitente en absoluto. Agnes, te agradezco que me digas esto, pero no puedo tomar el correo de Clara. Eso es un delito federal.
No te estoy pidiendo que lo tomes. Solo te estoy informando que existe. Lo que hagas con esa información depende de ti. Asentí, comprendiendo. Agnes acababa de decirme que mi esposa había estado realizando negocios financieros a mis espaldas durante 3 meses, el mismo tiempo que había estado involucrada con Derek Sloan. Gracias, Agnes. Te debo una. No, no me debes nada. Solo cuídate, Jack, y ten cuidado en quien confías. Mientras caminaba de regreso a mi camioneta, sentí la primera oleada real de optimismo que había experimentado en meses. La mañana había ido mejor de lo que esperaba. Se plantaron semillas, se recopiló información, se formaron alianzas. La fase 1 estaba completa. Ahora era el momento de la fase 2. El bar y parrilla de Brookfield ocupaba un almacén reformado en las afueras de la ciudad. El tipo de lugar a donde iban los lugareños a beber cerveza y quejarse de sus vidas sin preocuparse por mantener las apariencias. Había sido un cliente habitual allí durante años, en la época en que todavía tenía amigos que querían pasar tiempo conmigo. Esos amigos estaban sentados en nuestra mesa habitual cuando entré el jueves por la noche. Mike Chin, que dirigía el taller de reparación de automóviles, Esteve Rodríguez, que enseñaba historia en la escuela secundaria, y Danny Walsh, el marido de Marina y mi antiguo mejor amigo. Levantaron la vista cuando me vieron, y sus expresiones variaron desde la incomodidad hasta la abierta hostilidad. Jack, dijo Danny, con voz plana. No esperaba verte por aquí. No esperaba estar aquí. Saqué la silla vacía y me senté sin ser invitado. Pero pensé que debíamos aclarar las cosas. No hay nada que aclarar, dijo Mike. Nos enteramos de lo que pasó en la galería. Escuchamos lo que has estado diciendo por el pueblo. Lo entendemos. ¿Estás enojado con Clara? ¿Lo estoy? ¿O estoy enojado con las personas que la ayudaron a mentirme durante meses? La mesa se quedó en silencio a nuestro alrededor. La multitud habitual de bebedores y jugadores de billar continuó con sus conversaciones, pero pude sentir cómo la atención se desviaba en nuestra dirección. Nadie ayudó a Clara a hacer nada, dijo Esteve. Si ella te estaba engañando, y no estoy diciendo que lo estuviera, eso es entre ella y tú. ¿Lo es? Porque Marina parece saber mucho sobre el horario de Clara, y ustedes parecen saber mucho sobre mis supuestos celos y problemas con la bebida. El rostro de Danny se enrojeció. Marina nunca dijo nada sobre. ¿Sobre qué? ¿Sobre encubrir a Clara mientras se acostaba con Derek Sloan? ¿Sobre difundir historias por el pueblo para hacerme quedar como el malo? ¿Sobre ayudar a mi esposa a planear su estrategia de salida mientras fingía ser mi amiga? Te estás pasando de la raya, dijo Mike, poniéndose de pie. Marina no es parte de los problemas que tengan Clara y tú. Siéntate, Mike. Mi voz era tranquila, pero algo en mi tono lo hizo dudar. Solo estamos hablando aquí como viejos amigos. Ya no somos amigos, dijo Danny. No después de la forma en que has estado actuando. Marina llegó a casa llorando ayer por las cosas que has estado diciendo sobre ella en el pueblo. ¿Qué cosas? ¿Que ha estado ayudando a Clara a engañarme? ¿Que me ha estado mintiendo sobre dónde ha estado pasando el tiempo Clara? ¿Que ha estado chismeando sobre mi matrimonio? ¿Y esas cosas son ciertas? El silencio de Danny fue respuesta suficiente. Metí la mano en mi chaqueta y saqué el segundo teléfono de Clara, dejándolo sobre la mesa entre nosotros. ¿Quieren ver la evidencia? No puedes simplemente tomar el teléfono de alguien, dijo Esteve. Eso es ilegal. Es el teléfono de mi esposa y lo dejó en nuestra casa. Técnicamente, eso lo convierte en propiedad comunitaria. Desbloqueé la pantalla y encontré el hilo de mensajes entre Clara y Marina. ¿Quieren escuchar algunos aspectos destacados? Antes de que alguien pudiera detenerme, comencé a leer en voz alta. Marina a Clara. Danny trabaja hasta tarde esta noche. El momento perfecto para que Derek y tú usen nuestra casa. Clara a Marina. Gracias. Jack cree que estoy en el club de lectura. Marina a Clara. Tu esposo es tan despistado. Esto es casi demasiado fácil. El rostro de Danny se puso blanco. Eso no. Marina no lo haría.
Hay más. Mucho más. 3 meses de mensajes, Danny. 3 meses de tu esposa ayudando a mi esposa a engañarme mientras todos nos sentábamos alrededor de esta mesa fingiendo ser amigos. Me desplacé hacia otro mensaje. Aquí hay uno bueno. Marina a Derek. Jack está sospechando. Tenemos que ser más cuidadosos. Derek a Marina. No te preocupes por Jack. Es demasiado débil para hacer algo al respecto. Mike volvió a sentarse pesadamente. Jesús. Jack, no tenía idea. Ninguno de ustedes tenía idea, pero todos estaban felices de creer que yo era el problema. Que yo era celoso, controlador y que alejaba a Clara. Volví a guardarme el teléfono en el bolsillo. Bueno, esta es la verdad. Mi esposa me ha estado engañando durante meses. Sus esposas la han estado ayudando a hacerlo. Y todos ustedes me han estado tratando como si estuviera loco por notarlo. El silencio se prolongó de manera incómoda. Finalmente, Steve habló. ¿Qué quieres de nosotros, Jack? Quiero que dejen de difundir las mentiras de Marina sobre mí. Quiero que reconozcan que no soy el villano en esta situación, y quiero que no se interpongan en mi camino mientras soluciono esto. ¿Solucionarlo? ¿Cómo? Preguntó Danny. De la forma que considere oportuna. Danny se puso de pie abruptamente, derribando su cerveza. Si haces algo para lastimar a Marina. No voy a lastimar a Marina. No voy a lastimar a nadie. Pero tampoco voy a dejar que destruyan mi reputación mientras cabalgan juntos hacia el atardecer. Jack, tal vez deberías dejarlo pasar, dijo Mike en voz baja. Divórciate. Sigue adelante. Encuentra a alguien mejor. ¿Lo dejarían pasar si alguien los hiciera quedar como un tonto frente a todo el pueblo? Si sus amigos eligieran las mentiras de su esposa por encima de su amistad. Ninguno de ellos respondió. Me puse de pie y arrojé 20 pesos sobre la mesa. Eso fue lo que pensé. Disfruten su noche, caballeros, y denles mis saludos a sus esposas. Mientras caminaba hacia la puerta, escuché a Danny gritar detrás de mí. Jack, esto no ha terminado. Me volví para mirarlo. Tienes razón. No lo ha hecho. El estacionamiento estaba oscuro y casi vacío. Estaba a medio camino de mi camioneta cuando escuché pasos detrás de mí. Danny apareció entre las sombras, con el rostro torcido por la ira. No puedes simplemente destruir la vida de las personas porque estás enojado. No estoy destruyendo nada. Solo estoy revelando lo que ya estaba allí. Marina cometió un error. Estaba tratando de ayudar a una amiga. Estaba tratando de ayudar a Clara a engañarme. Hay una diferencia. Danny dio un paso más, con las manos apretadas en puños. Si no retrocedes, te obligaré a retroceder. ¿Me estás amenazando, Danny? Te lo estoy advirtiendo. Miré a mi antiguo mejor amigo, realmente lo miré. Danny Walsh, quien había sido mi padrino de bodas, quien me había ayudado a mudarme a 3 apartamentos diferentes y 2 casas, quien había pasado innumerables noches en este mismo bar quejándose del trabajo, de las esposas y de la injusticia general de la vida. El asunto es este, Danny, dije en voz baja. Antes me importaba lo que pensabas. Antes valoraba tu amistad, pero eso fue cuando pensaba que realmente eras mi amigo. Ahora lo sé mejor. Ahora sé que cuando se trató de elegir bandos, elegiste a tu esposa por encima de la verdad. Elegiste las mentiras de Marina por encima de 15 años de amistad. Así que, pase lo que pase después, recuerda que tomaste esa decisión. Me di la vuelta y me alejé, dejando a Danny de pie solo en el estacionamiento. Detrás de mí, lo escuché gritar mi nombre una vez más, pero no miré hacia atrás. La confrontación había ido exactamente como esperaba. Ahora todos sabrían que tenía pruebas de la conspiración en mi contra. Sabrían que no iba a irme en silencio. Y lo que es más importante, sabrían que había dejado de ser la víctima en esta historia. La fase 3 estaba a punto de comenzar.
La estación de tren abandonada se encontraba en las afueras de Brookfield como un monumento a tiempos mejores cuando el pueblo había sido una parada en el ferrocarril costero, y la prosperidad había parecido tan permanente como los cimientos de granito debajo del andén de la estación. Ahora era solo otra reliquia rodeada de maleza y vías oxidadas que no llevaban a ninguna parte. También era el lugar perfecto para una confrontación final. La vigilancia de Ed Morrison había sido minuciosa y profesional. Durante 2 semanas, había documentado cada reunión entre Clara y Derek, cada mentira que Marina había dicho para encubrirlos, cada movimiento que habían hecho en su cuidadosa campaña para destruir mi reputación mientras construían su propio futuro juntos. La evidencia era abrumadora. Recibos de hotel, facturas de restaurantes, fotografías, registros telefónicos, todo lo necesario para demostrar que mi esposa me había estado traicionando sistemáticamente mientras me pintaba como un esposo inestable que la había ahuyentado. Pero la evidencia no era suficiente. No para lo que había planeado. ¿Estás seguro de esto? Preguntó Ed mientras estábamos sentados en su auto, observando la estación desde el otro lado del estacionamiento vacío. Una vez que hagas esto, no hay vuelta atrás. Estoy seguro. Jack, he visto a mucha gente seguir este camino. La necesidad de venganza, de justicia, de igualar el marcador. Nunca termina como creen que lo hará. Tal vez no, pero no hacer nada definitivamente no terminará como yo quiero. Ed suspiró y me entregó el transmisor de radio. Canal 7, estaré escuchando desde el auto. Si las cosas se tuercen, llamaré a la policía. No se torcerán. No planeo lastimar a nadie. Eso es lo que todos dicen. Salí del auto y caminé hacia la estación, con mis pasos resonando en el aire tranquilo de la tarde. El auto de Clara ya estaba allí, estacionado junto al BMW de Derek a la sombra del viejo edificio. Habían recibido mi mensaje, un simple texto del segundo teléfono de Clara, pidiéndoles que se reunieran conmigo aquí para discutir los términos. Estaban esperando dentro del pasillo principal de la estación, muy juntos cerca de las ventanillas de boletos tapiadas. Clara se veía nerviosa pero desafiante. Derek parecía molesto como si estuviera interrumpiendo algo importante. Jack, dijo Clara cuando entré, gracias por aceptar manejar esto como adultos. Adultos, repetí. Interesante elección de palabras. Derek dio un paso adelante, interponiéndose entre Clara y yo en un gesto que probablemente pretendía parecer protector. Mantengamos esto civilizado, Jack. Todos queremos lo mismo aquí. ¿De verdad? ¿Qué es lo que crees que quiero, Derek? Un divorcio limpio, un acuerdo justo, la oportunidad de seguir adelante con tu vida. ¿Y tú qué quieres? Derek miró a Clara, luego me miró a mí. Quiero que Clara sea feliz. Quiero construir una vida con ella sin dramas o complicaciones innecesarias. Complicaciones como un esposo que sabe la verdad sobre su aventura. No es una aventura, dijo Clara. Es una relación real basada en el respeto mutuo y objetivos compartidos. A diferencia de nuestro matrimonio. Nuestro matrimonio ha terminado desde hace años, Jack. Ambos lo sabemos. Yo solo tuve el valor de hacer algo al respecto. Saqué su segundo teléfono y lo levanté para que ambos pudieran verlo. ¿A esto lo llamas valor? Andar a escondidas a mis espaldas, usar a Marina para que te proporcione coartadas, difundir mentiras sobre mí en el pueblo. La expresión de Derek se endureció. Revisaste las comunicaciones privadas de Clara. Revisé las comunicaciones de mi esposa. Hay una diferencia legal. También hay una diferencia moral entre privacidad y secreto, dijo Clara. Tenía ese teléfono porque necesitaba espacio para descubrir lo que quería sin que tú monitorearas cada uno de mis movimientos. Nunca monitoreé nada. Ni siquiera sospeché nada hasta que encontré este teléfono por accidente, que por cierto contiene una lectura fascinante. Me desplacé a uno de mis hilos de mensajes favoritos y comencé a leer en voz alta. Clara a Marina. Jack es tan patético. De hecho, le agradeció a Derek por tomar un interés tan personal en la galería. Derek a Clara. El pobre tipo no tiene idea de lo que se avecina. Marina a ambos. Esto es casi demasiado fácil. Confía en todos. El rostro de Clara se puso rojo.
Esos mensajes fueron sacados de contexto. ¿Lo fueron? ¿Qué tal este? Derek aclara. Una vez que Jack firme los papeles, Ed, tendremos todo lo que necesitamos para empezar de nuevo. Tu esposo está a punto de financiar su propio reemplazo. Derek se quedó muy quieto. ¿Qué papeles? Sonreí y saqué una carpeta de papel manila que Ed había preparado. ¿Estos papeles? Las solicitudes de préstamos que ayudaste a Clara a completar usando nuestra casa como garantía. Los acuerdos de sociedad comercial que te darían el control de mi taller y lista de clientes. Los documentos de poder notarial que le permitirían a Clara tomar decisiones financieras sin mi conocimiento. Esos eran solo documentos preliminares, dijo Clara rápidamente. Nunca presentamos nada. No, pero planeaban hacerlo tan pronto como hubieran terminado de destruir mi reputación y establecido los motivos del divorcio. Abrí la carpeta y esparcí los papeles sobre un banco polvoriento. En realidad, es bastante inteligente. Hacerme parecer un esposo inestable y controlador, luego usar mi supuesta inestabilidad para justificar la toma de control de nuestros activos. Derek dio un paso adelante, y su compostura finalmente se quebró. No entiendes la situación, Jack. Clara necesita protección contra tu comportamiento cada vez más errático. ¿Comportamiento errático como qué? Como notar que mi esposa me estaba engañando. Como cuestionar por qué trabajaba hasta tarde todas las noches. Como preguntarme por qué su mejor amiga sabía más sobre su horario que yo. Como acosarla. Como revisar sus comunicaciones privadas. Como hacer amenazas contra las personas que le importan. Nunca hice ninguna amenaza. Me amenazaste en el bar la semana pasada. Te advertí que no te interpusieras en mi camino. Eso no es una amenaza. Es un consejo. Clara se movió al lado de Derek, tomándolo del brazo en un gesto de solidaridad. Jack, esto ha ido lo suficientemente lejos. Estamos preparados para ofrecerte un acuerdo generoso. Puedes quedarte con el taller, la camioneta y la mitad de los ahorros. Todo lo que tienes que hacer es aceptar un divorcio de mutuo acuerdo y dejar de acosarnos. ¿Acosarlos? Siguiéndonos, interrogando a nuestros amigos, difundiendo rumores sobre nuestra relación. No he difundido ningún rumor. He compartido hechos. Hay una diferencia. Derek sacó su teléfono. Tal vez deberíamos llamar a la policía. Dejar que ellos resuelvan esto. Adelante, dije. Llámales. Me encantaría explicarle al oficial Patterson cómo mi esposa y su novio intentaron defraudarme con mi casa y mi negocio mientras tenían una aventura que la mitad del pueblo conoce. No es fraude si estamos casados, dijo Clara. Lo es si utilizas firmas falsificadas y documentos falsos. Señalé uno de los papeles en la carpeta. Este poder notarial, por ejemplo, la firma no coincide con ninguna de las muestras que Ed recopiló de mis documentos legales reales, lo que significa que o lo firmé mientras padecía una afección neurológica o alguien más lo firmó por mí. Clara palideció. Nunca falsifiqué nada. Tal vez no, pero alguien lo hizo. Y dado que eres la única que se beneficia de estos documentos, eres la sospechosa obvia. Derek agarró el brazo de Clara. Nos vamos. Esta conversación ha terminado. En realidad, no. Saqué el transmisor de radio que Ed me había dado. Ed, están intentando irse. La voz de Ed crujió a través del altavoz. Entendido. La policía está en camino. Llamaste a la policía, la voz de Derek se elevó con pánico. Los llamé hace una hora, les dije que tenía pruebas de intento de fraude y que quería presentar una queja formal. Están muy interesados en examinar estos documentos. Clara se hundió en el banco, con el rostro hundido en las manos. Jack, por favor, podemos resolver esto. ¿Podemos? De la misma manera en que resolviste nuestro matrimonio con mentiras, traición y una planificación cuidadosa a mis espaldas. Nunca quise que sucediera de esta manera. Sí, lo hiciste. Este siempre fue el plan. Hacerme quedar como un loco. Tomar el control de nuestros activos y luego cabalgar hacia el atardecer con Derek mientras yo recogía los pedazos. Derek estaba caminando de un lado a otro ahora,
con sus costosos zapatos chasqueando en el piso de concreto. Esto es una locura. No puedes probar nada de esto. ¿No puedo? Ed ha estado documentando su relación durante semanas. Recibos de hotel, facturas de restaurantes, fotografías de ustedes dos juntos, además de todos los mensajes en el teléfono de Clara, incluidos en los que discuten la estrategia para manejarme. Esos mensajes fueron comunicaciones privadas entre adultos que consienten. Esos mensajes fueron evidencia de una conspiración para defraudarme. Gran diferencia. El sonido de las sirenas se hizo más fuerte cuando los autos de la policía entraron al estacionamiento. A través de las ventanas rotas de la estación, pude ver luces rojas y azules parpadeando contra el cielo del atardecer. Jack, dijo Clara en voz baja. ¿Qué quieres? De verdad. Miré a mi esposa de 15 años. A esta mujer a la que había amado y en la que había confiado y con la que había construido una vida. Ahora se veía más pequeña, menos segura, en nada parecida a la poderosa directora de galería que había estado planeando mi destrucción solo una hora antes. Quiero que todos sepan la verdad, dije. Quiero que sepan que no estaba loco, ni celoso, ni era controlador. Quiero que sepan que Derek, Marina y tú conspiraron para destruir mi reputación mientras robaban mi vida. Y quiero que enfrenten las consecuencias de sus decisiones. La policía entró en la estación con Ed siguiéndolos de cerca. El oficial Patterson, a quien conocía desde la escuela secundaria, miró alrededor de la escena con interés profesional. Buenas noches, Jack. Recibimos tu llamada sobre sospecha de fraude. Así es. Le entregué la carpeta de documentos. Estos papeles supuestamente fueron firmados por mí, pero las firmas están falsificadas. Mi esposa y su novio planeaban usarlos para tomar el control de mis activos. Patterson examinó los papeles mientras su compañero tomaba declaraciones de Clara y Derek. Todo el proceso duró aproximadamente una hora durante la cual Clara lloró. Derek amenazó con demandas si yo respondía las preguntas con tranquila precisión. Al final, no se realizaron arrestos. La evidencia era sólida, pero no lo suficientemente fuerte para cargos criminales. Pero eso estaba bien. No había esperado arrestos. Había esperado exactamente lo que sucedió a continuación. Para la mañana, todos en Brookfield sabían que Clara Travers y Derek Sloan habían sido atrapados en un elaborado plan para defraudar al esposo de Clara. Sabían que se había llamado a la policía, que se habían reunido pruebas, que toda la sórdida historia ahora era parte del registro público. La reputación de Clara como respetada directora de galería fue destruida. La posición de Derek en la comunidad empresarial se arruinó. Marina, como su cómplice, se convirtió en una paria social de la noche a la mañana. Y yo, me convertí en el esposo agraviado que había contraatacado, que se había negado a ser victimizado, que había expuesto la verdad a pesar de las abrumadoras probabilidades. 3 días después, Clara se mudó de nuestra casa. Una semana después de eso, Derek se fue de la ciudad, alegando que había recibido una oferta de trabajo en Boston que era demasiado buena para rechazarla. El matrimonio de Marina y Danny se desmoronó cuando Danny se enteró del alcance total de la participación de su esposa en la aventura. Me quedé con la casa, el taller y la mayor parte de nuestros ahorros. El divorcio finalizó en 6 meses y Clara aceptó un acuerdo que la dejó casi sin nada. Pero la mejor parte, la parte que hizo que toda la planificación y el riesgo valieran la pena, fue que todos en Brookfield sabían exactamente quiénes habían sido los verdaderos villanos. Y todos sabían que Jack Travers no era el tipo de hombre al que se pudiera intimidar, mentir o tomar por tonto. Yo era libre. Ellos estaban acabados. Y la justicia, por una vez, se había cumplido exactamente como debería.